Buenos días, amados hermanos, el Señor sea con cada uno de ustedes. La palabra de Dios dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122, 1. Repítanlo conmigo, hermanos: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gracias a Dios, ¿verdad?, por una semana más que estamos iniciando. Gracias a Dios por el cuidado que Dios nos dio en el transcurso de esa semana que ya terminamos. Gracias porque tuvimos, ¿verdad?, pues abrigo para taparnos porque hizo mucho frío, ¿verdad?, un techo, comida, ¿verdad?, alimento caliente en nuestra mesa y una alacena con que satisfacer nuestras necesidades. Bendito sea la gloria del Señor, ¿verdad? Bendito sea nuestro Padre. Gracias a Dios por todo ello. Y bueno, me alegra que estemos aquí, ¿verdad? Como han dicho y hemos cantado, para agradecer a Dios y para aprender de su palabra. Bueno, amados hermanos, como ya lo dijo mi hermana, el título de esta enseñanza es Libérate de tu pasado. Hermanos, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Un niño de 1 año de edad se quebró la espalda cuando cayó de las escaleras. Pasó su infancia y su juventud entrando y saliendo del hospital. Pero el obispo emérito de Inglaterra lo entrevistó en la iglesia. El muchacho hizo énfasis en lo siguiente: Dios es justo. Fíjense en lo que hizo énfasis: Dios es justo. El obispo lo interrumpió preguntando: ¿cuántos años tienes? 17, le contestó el joven. ¿Y cuántos años has pasado tu vida entrando y saliendo de un hospital? 13. El obispo, muy consternado, ¿verdad?, le preguntó: ¿consideras que es algo justo? Pero el joven, muy seguro, levantó su cabeza y le respondió: Dios tiene toda la eternidad para compensarme. Amén, ¿verdad? Amados hermanos, vivimos en un mundo de gratificación instantánea que casi ha perdido por completo su perspectiva de lo eterno, ¿verdad? Perdemos de vista las cosas que Dios tiene preparados para nosotros en la eternidad. El pasaje de hoy lo podemos dividir en 3 partes y la primera de ellas la llamaremos: un milagro es realizado. Y esta parte la podemos encontrar en Juan 5 del 1 al 10. Inicia este pasaje narrándonos que nuestro Señor Jesús llega a Jerusalén para celebrar una de las fiestas más importantes del pueblo judío, que era la Pascua, ¿verdad? Pero para él la celebración comenzó en un estanque donde se encontraba una multitud de enfermos en el suelo a lo largo de un pasillo. Según creían, en ese estanque se producían extraños milagros, ¿verdad? Decían que cuando sus aguas se movían, nos dice el verso 3 de la Reina Valera, el enfermo que primero se arrojaba al agua quedaba sano. Pero eso decían, ¿verdad? La declaración del versículo 3b, donde nos señala que esperaban el movimiento del agua, así como todo el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Déjeme decirle, mi amado hermano, que no son porciones originales del Evangelio. Los mejores y más antiguos manuscritos griegos, así como las primeras versiones, excluyen estas frases. En la actualidad, versiones como la Nueva Traducción Viviente se salta del verso 3 al 5, ya que su contenido puede reflejar una creencia popular asociada con el movimiento de las aguas, lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, una leyenda. Algunos comentaristas escriben al respecto, diciendo que es posible que las corrientes intermitentes alimentaran el movimiento del agua. Testigos antiguos
indican que el agua del estanque era rojiza, por lo que le conceden que tenía minerales. Por eso consideran que tenía algún valor medicinal. Pero independientemente, ¿verdad, hermanos?, del origen del fenómeno, el testimonio de la gracia sanadora de Dios sin duda estuvo ahí presente. Y allí estaba un hombre en el estanque padeciendo una enfermedad. ¿Por cuántos años? Por 38, ¿verdad? Juan incluyó en el verso 5 esta cantidad o esta cifra para subrayar la gravedad debilitante que afligía a este individuo, puesto que la enfermedad que había sido observada por muchos en el transcurso de casi 4 décadas, ¿verdad?, lo habían visto ahí. Tan pronto lo sanó Jesús, ¿verdad?, todos supieron que se trataba de un milagro auténtico y fehaciente. Jesús es el agua de vida, hermanos, eso nos lo dice Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y ahí estaba, ¿verdad?, el hombre durante 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo ahí y le dijo: ¿quieres ser sano? Aquel hombre, amados hermanos, tenía una firme esperanza de ser sanado, aunque no por el Señor Jesús, ¿verdad? Él tenía la firme convicción de que algún día podría arrojarse al agua. Sin embargo, la competencia era mucha y los milagros pocos, porque solo había un lugar para el primero, y ese hombre pues nunca podía ser el primero. Pero ¿quién lo sanó? Jesús, ¿verdad? Jesús lo sanó, gloria a Dios. La importancia del versículo 6, hermanos, estriba en que cuando Jesús lo vio acostado, dice la palabra de Dios, supo, ¿verdad? Y esta palabra es un verbo que implica un conocimiento sobrenatural sobre la situación del hombre. Jesús lo eligió entre muchos otros enfermos. La iniciativa soberana fue suya y no se presenta una razón en particular para su elección. Amados hermanos, nuestro Señor Jesús conoce todo nuestro sentir, nuestras aflicciones, nuestros más profundos anhelos. También conoce nuestras decepciones y nuestras enfermedades. Para Él no hay nada oculto ni en nuestro corazón ni en nuestros pensamientos, ¿verdad? Por esa razón conocía lo que pensaba y sentía ese paralítico y le preguntó: ¿quieres ser sano? Él respondió dándole una serie de información, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Pues la respuesta era sí o no. Pero sin embargo, él sacó todo lo que tenía ahí escondido en su corazón y le dio una serie de información que manifestaba tristeza, desesperanza y angustia. Y le narró su historia en el versículo 7 de la Nueva Traducción Viviente. Le dice: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Jesús, como es el agua de vida, se acercó, habló con él, lo escuchó, ¿verdad? Escuchó con atención su historia y lo curó. Aunque fuera en sábado y eso molestara a los encargados del templo, así celebró Jesús aquella fiesta fuera del templo, escuchando a los que más sufrían, devolviéndoles vida. Agradar a Dios sirviendo a los que más sufrían, esa era la liturgia sagrada que predicaba el Señor. Hoy Jesús quiere escuchar tu historia, aunque Él ya la conoce. Quiere escucharte y te pregunta en esta hermosa mañana: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Platícale en oración tus más grandes inquietudes,
tus miedos, tus profundos anhelos, todo aquello que perturba tu alma. Hoy Él quiere escucharte y quiere sanarte. Gloria a Dios, ¿verdad? Nuestra segunda parte, hermanos, la podemos titular El maestro es perseguido, y la podemos encontrar de los versos 10 al 16. Como ya hemos visto, este milagro se sucedió en un día, ¿qué, hermanos? En un día sábado, ¿verdad? En un día de reposo, por lo que los rigurosos observantes de la ley se irritaron con el hombre. La Reina Valera en el verso 10 dice que le dijeron: en el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho, porque ese día, amados hermanos, en honor a Dios, no se debía hacer trabajo alguno, y cargar una camilla excedía el trabajo permitido. En el versículo 11, el hombre contesta al verse atacado por ellos, excusándose y diciendo que cargaba la camilla porque su sanador se lo había autorizado. Y entonces los religiosos le preguntaron: ¿y quién es ese hombre? Pero no supo responder. No sabía quién era Jesús, hasta poco después, cuando se lo encontró en el templo. Es inadmisible que ni los acosadores religiosos conocían a Jesús, ni el que había estado enfermo daba razón de su sanador. A los religiosos poco les importó el enfermo, ¿verdad? Pero sí la ley. Y al enfermo poco le interesó desobedecer la ley, habiendo sido curado de sus males. Podemos concluir, hermanos, esta parte mencionando que a los líderes les preocupó que el hombre sano cargó su lecho en sábado, y no pensaron en el maravilloso milagro que estaban presenciando, que lo estaban viendo caminar. Pensaron más en su tradición que en un hombre necesitado de ayuda. Es cierto que se debe apartar un día a la semana para la adoración, pero siempre es bueno ayudar a quien lo necesite en este día. El versículo 14, se volvió a encontrar Jesús con el enfermo y le advirtió, ¿verdad?, que se alejara del pecado. Eso es muy interesante. ¿Y saben por qué le advirtió que se alejara del pecado? Porque pecar trae sufrimiento. Debemos tener presente Santiago 4:17, que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Recordemos que se sufre por pecar y se peca haciendo sufrir a otros. El encuentro de Jesús con este hombre implicaba un cambio, no en prácticas religiosas, ¿verdad? No en que dejara de cargar el lecho o en que se sometiera a la ley, sino el verdadero cambio que este hombre necesitaba era de un nuevo nacimiento, para poder ser verdaderamente libre, pero no de la enfermedad física, sino de la enfermedad del pecado. Hermanos, es importante que cada uno de nosotros tengamos ese encuentro personal con nuestro Señor Jesús, para poder tener y gozar de la vida eterna, pero también aquí de una vida nueva en Él, que nos ofrece día a día. ¿Y en qué se va a ver reflejada? En nuestra vida, en una entera consagración. La última parte, hermanos, la llamaremos: un homicidio es planificado. Los versículos 16 al 18 de la Nueva Traducción Viviente nos dicen: por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía, ¿verdad?, se hacía igual a Dios, decía que era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los líderes religiosos, amados hermanos, se enojaron mucho porque Jesús sanó a este hombre en día sábado, como ya lo habíamos dicho. Pero lo que ellos pasaron por alto
es que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. Es decir, hermanos, Dios instituyó el día de reposo para beneficio del ser humano, dando un día para descansar de su trabajo y para hacerle bendición. Pero los fariseos lo transformaron en una carga e hicieron al hombre esclavo de un sinnúmero de regulaciones humanas que Jesús desestimaba por ser la ley oral de los judíos, siendo la tradición de los hombres, o era conocida también como la costumbre de los ancianos. Y un ejemplo de ellos lo tenemos en el rito de purificación. Pero Jesús no se privaba de hacer el bien en sábado. Por esta causa los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, dice el versículo 16. Y el 17 menciona que Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, respondiendo que él actuaba siguiendo el ejemplo de su Padre. Y al respecto, mis amados hermanos, nos dice Isaías 40:28 de la Nueva Versión Internacional: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Nunca se cansa ni se fatiga. Nunca se cansa ni se fatiga. Y su inteligencia es insondable. Su inteligencia es infinita. Gloria a Dios, ¿verdad? Cuando Jesús dijo que seguía el ejemplo de su Padre, aún esto les provocó tanto enojo que deseaban matarlo. Para Jesús la vida de las personas, amados hermanos, es decir, tu vida y la mía. Seres humanos que sufrimos, que tenemos preocupaciones, angustias y enfermedades, está por encima por cualquier precepto religioso. Y lo hace así porque su Padre hace lo mismo. Como sabemos, hermanos, Jesús es Dios. Y también hay que saber que Dios es Jesús. Dios es como actuó, amó, sirvió y vivió el Maestro de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo crees? Gloria a Dios, ¿verdad? Si es así, entonces actúa, ama, sirve y vive como nuestro Señor Jesús. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado Dios, ayúdanos a liberarnos de todo nuestro pasado, de todo lo que nos angustia, contándote, Señor bendito, toda nuestra historia en oración, y danos la sanidad que necesitamos. Ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Santo, y renueva nuestro corazón y nuestro diario vivir. Confiamos nuestra vida a ti, nuestro único Dios y Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.